Amigas y amigas, buenos días, bienvenidos a su espacio, la economía azul. Hoy estaremos tratando el tema de la política marítima de México. A razón de tantos cambios sexenales que se vienen dando, hemos notado nosotros que no hay una constante en la política nacional sobre el desarrollo marítimo. Cada sexenio, cada vez que hay una transición, vemos un cambio y una falta de constancia que nos lleva, obviamente, a la dilapidación de los recursos. Y es que tanto puertos como la industria marítima siempre han tenido que estarse adecuando a la situación del entorno internacional. Si bien nosotros hacemos el análisis desde la época de López Portillo hacia acá, vemos que en la época del señor presidente López Portillo, la constante era la cuestión del petróleo y aquel viejo programa que hizo que se llamó Puertos Industriales, donde participaron algunos de los funcionarios de la pasada administración, como Héctor López, como Marcial, alguna gente que estuvo por ahí en puertos. Pero hablando de planes a largo plazo, yo creo que el único que se conoce, o de los pocos, fue el programa de desarrollo litoral que se hizo ya a principios a mediados de los 90, donde se pensaba llevar a los puertos a cumplir objetivos de mediano y largo plazo. Sin embargo, en la época moderna, nosotros vemos que ya en el siglo XX quien manda o quien controla ya a finales del siglo XX la política marítima es el medio ambiente. Y ahí vemos nosotros cómo se desarrollaron en el mundo una serie de cumbres desde Agenda 21, donde se lleva a cabo una conferencia internacional que da por resultado ya las primeras acciones sobre los recursos costeros. De ahí vino la cumbre de Johannesburgo para instrumentar políticas y acciones para preservar los procesos que destruyen, para revertir los procesos que destruyen los hábitats y los ecosistemas marítimos, tanto manglares, arrecifes, etcétera. Y nosotros vamos a ver que ya ahí México en 2004 es evaluado por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, que le sugiere que se forme a nivel nacional una política de mares y costa. Y en este caso, ya entrando el 2006, le toca al señor presidente Felipe Calderón dar a conocer su política de mares y costas, que él pretendía ya en diciembre, formar una comisión intersecretarial de mares y costas para uso y aprovechamiento de los recursos oceánicos y costeros, etcétera. Y finalmente esta se da a conocer en Mazatlán, Sinaloa, el 21 de febrero de 2007, donde el presidente ya instruye formalmente la redundancia, pero a que se forme la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, la cual se publica el 13 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, donde son 10 secretarías de Estado las que forman esa gran comisión para el desarrollo de los mares y las costas. Y en aquel tiempo pues la presidía la Secretaría de Recursos Naturales y la Secretaría del Medio Ambiente, presidía esta comisión intersecretarial que tenía como objetivo fomentar y ordenar todo lo que es el territorio costero y fomentar el uso sustentable de los recursos naturales en esta región. Sin embargo, en el mes de octubre de 2015, el 5 de octubre para ser más precisos, el mandato que Felipe Calderón había publicado en favor de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente es cambiado y se nomina a la Secretaría de Marina como nuevo ente que va a presidir la Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable de los Mares y las Costas. Y de ahí, a partir de esa fecha, la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de coordinar lo que es un trabajo verdaderamente descomunal. Yo creo que haría falta una cantidad enorme de recursos realmente para coordinar 10 secretarías, acciones, programas, planes, etcétera. Pero, sin embargo, la Secretaría de Marina por ahí ha venido haciendo su trabajo de alguna manera, lo que se puede, ¿no?
porque pues publica por ahí un tanto tarde ya en su gestión, el 30 de noviembre de 2018, ya cuando se iba el señor Vidal Soberón, es que se publica la política de ese sexenio de Mares y Costas, un poco tarde, ¿no? Y entonces no tuvimos prácticamente un panorama claro durante el sexenio de Peña Nieto, no se sabe en concreto qué acciones se llevaron a cabo. Sin embargo, se publicó también en ese mismo sexenio una agenda, pero esa es una agenda muy importante que hablaba de los objetivos del desarrollo sustentable y fue un trabajo verdaderamente impresionante el que se hizo para firmar o para formar esa agenda que se llamaba la Agenda del Cumplimiento para los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Una agenda de un trabajo que hicieron universidades, muchas horas, hombre, para poder cumplir con esos 17 objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita? Bueno, pues que en 2019 esa agenda que estaba tan bien diseñada, con objetivos, bien aterrizada en cada uno de los rubros, es cambiada y en 2019 lo que se ha dado a llamar la cuarta transformación modifica esta agenda y saca una nueva agenda para cumplir los objetivos del desarrollo sustentable, y donde pues la verdad no hay un aterrizaje de nada, son al estilo de esta administración un rosario de buenas intenciones, donde pues se escatima demasiado las palabras clave como cambio climático, energías renovables, etcétera, en favor de otras palabras que quizá, bueno, pues sí le hacen justicia a muchos sectores, pero realmente el gran problema que tenemos encima, que es del cambio climático, no se aborda apropiadamente. Bueno, ustedes se preguntarán a qué viene todo esto. Bueno, esto viene a que se ha desarrollado, yo en lo particular he desarrollado un curso que precisamente habla sobre todos esos grandes problemas y los aterriza en la próxima auditoría que México va a pasar de la Organización Marítima Internacional. ¿Por qué es ahí? Bueno, pues porque ese es el soporte precisamente para esas auditorías. De esos 17 objetivos del desarrollo sustentable, la OMI hizo suyos 6, dentro de los cuales está educación de calidad, equidad de género, vida acuática, acción climática, innovación y desarrollo, etcétera. Y bueno, son grandes objetivos que traen o inducen grandes transformaciones. Pues para ese efecto, la Organización Marítima Internacional llevó a cabo una transición entre 2013 y 2016 y modificó los 6 convenios sustantivos más, pues los que son obligatorios, de carácter obligatorio para todos los países, como es el SOLAS, el MARPOL, el STCW, y bueno, los convenios de líneas de carga, de tonelaje y el de para prevenir los abordajes, un reglamento que hay por ahí. Sin embargo, bueno, pues todo esto ya junto sí se ve como un gran problema porque tiene que estar alineado. Todo lo que lo que realmente busca la OMI es un instrumento para homologar las condiciones en todos los países. De ahí que también hay un código para instrumentar los convenios OMI, que es el lineamiento primordial que se va a evaluar. Luego entonces los países como México vamos a pasar una auditoría, que estas auditorías, dada la situación climática, cada vez están siendo más rigurosas y vamos a ver que los resultados de estas auditorías son totalmente confidenciales, no aspiren a ver ahí exhibido a ningún país, porque obvio que al ser la OMI una entidad diplomática, estos asuntos los trata con bastante delicadeza. Es de país a país. Sin embargo, sí se nomina una serie de puertos, una muestra de escuelas, etcétera, que son evaluadas y que, pues, a través de esto nosotros vamos a hacer una radiografía de la política marítima nacional. Entonces es preciso que las gentes se capaciten, todos los que están obligados de alguna manera o que contribuyen o que forman parte de los principales grupos de interés de la industria marítima tengan conocimiento de los alcances de ese ejercicio. La verdad que es un ejercicio que sí nos va a poner, estos ejercicios regularmente traen enormes beneficios para los países, porque pues ahí se detectan necesidades de capacitación, se hacen acuerdos para transformaciones a corto o mediano plazo. Sin embargo, nosotros sí tenemos una gran desventaja, porque vamos ya contra el tiempo y porque en el año 2010, allá por noviembre, se hizo una auditoría que fue voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay un parámetro de referencia.
Se supone que el diagnóstico del país se hizo hace 10 años, pero pues lamentablemente que se sepa así puntualmente que se hayan llevado a cabo acciones en esa fecha, pues lamentablemente no es así. Yo tengo entendido, porque en aquel tiempo sí fui llamado para hacer algunas cuestiones relacionadas con esto, que los principales observaciones hacia México fueron en los temas de la situación ambiental, la falta de coordinación de los convenios internacionales en las leyes, la falta de prescripciones claras de su cumplimiento. Ese es un gran problema que nosotros no hemos podido solucionar. Entonces hay inclusive que hacer mucho trabajo legislativo, porque ese es el que realmente se va a evaluar, y junto con las autoridades que tienen alguna jurisdicción en el tema marítimo. Y de que estamos obligados, bueno, pues somos firmantes del supremo instrumento, que es la Convención sobre el Derecho del Mar, que prácticamente nos obliga a cumplir con todo esto. Lamentablemente, como les digo, sí es un trabajo que requiere muchísima dedicación, muchísimos recursos, y la parálisis que vive ahorita el gobierno desde hace 2 años prácticamente, que ha sido una transición, porque después de este conflicto entre mercantes y navales, viendo a ver quién se quedaba con la coordinación de puertos, pues realmente no se hizo nada, ¿no? Entonces yo pienso que de ahí debe haberse hecho un plan iniciando este sexenio de cómo se iba a abordar esta evaluación que se viene encima. Entonces sí necesitamos ponernos a trabajar, tanto las escuelas náuticas, si es que quieren seguir en la lista blanca de la OMI, y lo que es toda la autoridad marítima. Entonces, de aquí que se ve con cierta preocupación que se están haciendo cambios en el sentido de no con la mala intención, a lo mejor son cambios que llevan como un propósito fundamental solucionar el gran problema de la falta de inspección a los buques, pero que tal vez se deban revisarse las condiciones de esta gente que están nominando como inspectores del Estado Rector del puerto. Porque, bueno, pues una prescripción básica dentro de lo que es este código para instrumentar los convenios de la OMI es que todo personal que vaya a inspeccionar un buque mercante tenga que haber navegado al menos 3 años en algún buque de esta naturaleza. Y entonces el nominar funcionarios de la Secretaría de Marina, a lo mejor bien preparados, con muchos cursos, etcétera, pero yo no sé si la OMI vaya a permitir esta salvedad, o de alguna manera ya se tenga arreglado la cuestión de cómo se va a abordar, ¿verdad? Porque estamos instrumentando un Estado rector, sí, dominantemente con personal de la Secretaría de Marina, que, como les digo, se les ha preparado, ¿eh? Han tomado bastantes cursos. Y una cosa encomiable que está haciendo la SEMAR es las revisiones del sector pesquero. Creo que preparó por ahí un grupo de inspectores para abordar el problema de inspeccionar los buques pesqueros, ¿eh? Entonces todo esto pues va encaminado obviamente a mejorar de alguna manera el sistema de inspección nacional. Pero les digo, debemos equilibrar tanto las competencias del marino mercante con las competencias de la Secretaría de Marina, que no llevan mala intención, llevan la intención de controlar lo que se había perdido el rumbo. Pero sin embargo debemos ver qué tanto nos van a permitir, qué tanta flexibilidad va a haber en este aspecto. Entonces, todos estos temas yo los trato en el curso que recientemente se lo acabo de impartir a la Administración Portuaria Integral de Tampico, con su personal, y sí se abordaron muchos temas con algunas dudas, porque el tiempo no es mucho para tratar cada convenio de manera puntual, pero sí al menos de manera general y en el contexto de lo que es el código para instrumentar los convenios de la OMI. Entonces, un tema que se ve con mucha preocupación es el de la educación náutica. ¿Y por qué se ve con mucha preocupación? Bueno, pues porque ahí se nombra que tenemos que haber hecho un informe preliminar por una entidad independiente. No se sabe, se sabe que la EMSA vino a evaluar las escuelas, no sé si ese sea el informe a que se refieren, pero necesitamos tener un diagnóstico. Ahora, ¿qué otra cosa prescriben esos códigos? Pues que se tenga un organismo interno de auditoría. Si nosotros tenemos obligaciones ya de auditoría internacional, bueno, pues siempre todos los que hacen auditorías saben que se lleva a cabo una auditoría interna antes de que venga una auditoría de cumplimiento. Entonces, se necesita formar a nivel nacional un mecanismo de auditoría interna para que constantemente esté evaluando esos convenios y esté poniéndolos al día
con sus respectivas enmiendas. Entonces, amigos, vamos a todo el medio marítimo, nadie va a estar exento porque está vinculado a todas las líneas de acción, nos llevan a puertos, nos llevan a todas las entidades que de alguna manera participan, tanto en la inspección de los buques como en algunos cumplimientos también para los puertos. Entonces, tan solo del SOLA son una serie de códigos, que son como 12, 14 códigos que hay que cumplir, entre los cuales está el IMDG, los códigos para la construcción de los quimiqueros, etcétera. ¿No? Hay ustedes, los que son marinos, conocen todos estos códigos y bueno, pues habrá que modificar todo lo que se tenga que cambiar. Pero les digo, sí preocupa mucho la situación medioambiental. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha instrumentado como debe ser el convenio del Marpol. ¿Y a qué me refiero? Pues que no se capacita a la gente. No hay cursos de capacitación. Yo en lo personal, bueno, pues he hecho la lucha impartiendo un curso, pero no tiene gran... ¿Por qué? Pues porque las autoridades no lo exigen, ¿no? Ese y luego las entidades de recepción en tierra, que son los principales componentes del Marpol, principalmente que se debe de capacitar a todos los que están vinculados, porque así lo marca el convenio, así lo marca, todas las autoridades vinculadas, tanto de la Profepa, todos los que tengan algún vínculo tanto para sanciones, etcétera, deben estar completamente en conocimiento pleno de los convenios, como este del Marpol, como el de líneas de carga, los que les toca, ¿verdad? Tanto el Estado rector, los inspectores privados, etcétera. Todo el mundo tiene que estar en el entendido de que tal vez va a ser calificado de alguna manera en estos cumplimientos. Muy bien, amigos, pues yo los invito, el que tenga ganas de capacitarse, de actualizarse, que se ponga en contacto a través de mi página, a través de toda la publicidad que estamos lanzando por ahí. Pues muchas gracias por su atención.